Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Como dice el hermano, ¿verdad? Ya tenía tiempo haciéndome la invitación, pero por una u otra razón, no se acomodaban los tiempos, ¿verdad? Del año pasado fue algo pesadito en algunos aspectos, ¿verdad? Nos dio dengue, juntos a mi esposa y a mí, luego por ahí tuve una cirugía, estuve 3 meses en reposo. Empezando el año también, allá con Gerardo me invitaron y nos dio COVID y bueno, ha sido una y otra cosa, pero gracias a Dios que nos permite hoy estar aquí. Y como dice el hermano, en 15 días ya me nací. Ya me invitó, ahora ya no sé cómo le hacer para desinvitar. No, gracias a Dios que nos permite estar hoy aquí. Es un gusto para nosotros el poder acompañarles. Decía el hermano que hace como unos 15, 16 años más o menos, yo recuerdo que vine aquí a la iglesia con Gerardo. No creo que haya sido un evento especial, pero sí recuerdo bien la iglesia y sí tengo memoria de ella. Y pues es un privilegio para nosotros estar hoy aquí. Como decía, ahí está mi esposa, Elizabeth, hermana de Karina, las conocen, ¿verdad? Mis 2 hijos también por aquí estuvieron hace un tiempecito en una reunión de jóvenes y pues estamos agradecidos con la invitación. Y le voy a pedir, por favor, me acompañe a hacer una oración y dejar este tiempo en las manos de nuestro Dios. Vamos a orar, por favor. Nuestro Padre Celestial, le damos muchas gracias, Señor, en esta tarde porque usted es bueno, Señor. Gracias por su misericordia, gracias por su bondad, porque, Señor, en este día nos ha dado y nos ha prestado la vida para poder estar aquí. Gracias por ese deseo que pone en cada uno de los corazones de mis hermanos para apartar este tiempo, para venir, Señor, a adorarle, para venir a este lugar a glorificarle, Señor, porque ese es el único propósito por el cual nos reunimos, Señor, como iglesia, para adorar y glorificar su santo nombre. Y Padre, ahora en este tiempo también, que queremos aprender de su palabra, que queremos conocerle más, rogamos, Señor, usted nos ayude en este tiempo, tenga misericordia de nosotros, nos permita abrir nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón para estar atentos a lo que usted nos quiere enseñar. Sabemos que usted habla a través de su palabra, nos enseña sus propósitos, nos enseña, Señor, a través de ella el Espíritu Santo que nos ha dado. También rogamos para que nos permita entender y comprender su voluntad, entender, Señor, lo que usted ha dejado para nosotros. Así que este tiempo lo ponemos en sus manos, sabiendo que usted hablará a nuestra vida, que hablará a nuestro corazón conforme a su voluntad y conforme a su propósito que tiene para cada uno de nosotros. Le agradecemos por este tiempo y lo ponemos en sus manos, en el nombre de su amado Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hay un texto, hermanos, en Hebreos, no lo busque, yo sé que usted se lo sabe de memoria. Hebreos 11:6, ¿qué dice, hermanos? ¿Sí? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hace un momento en el estudio que teníamos, el hermano compartía acerca de nuestra posición que tenemos en Cristo, ¿verdad? Una posición que nadie nos puede quitar de ahí. Hemos sido resucitados con Cristo, hemos sido sentados, ¿verdad?, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y esa es una verdad, hermanos, que encontramos a través de toda la Escritura. Pero también es cierto que nuestra condición aquí en la tierra no es tan fácil. Y por eso dice el autor de Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es un regalo que Dios nos ha dado al creer en Él. Y saben, me llama la atención porque Pedro escribe acerca de la fe. ¿Cómo es la fe, hermanos? La convicción de lo que no se ve. Me llama la atención porque Pedro se vio envuelto. A veces nosotros decimos conocer a Dios y creer en Dios,
Pero cuando vienen los momentos complicados es cuando verdaderamente esa fe y esa confianza que decimos tener en Dios se pone a prueba. Y Pedro escribe acerca de la fe y de las pruebas. Vaya conmigo a su primera carta de Pedro, por favor, capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Dice la palabra de Dios, desde el verso 3 dice la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Algo que nos escribe o nos enseña aquí el apóstol Pedro, dice que nuestra fe es comparada ¿con qué? Con el oro, ¿verdad? Incluso dice, mucho más preciosa que el oro. Pero ¿cómo se prueba el oro? Porque nos dice ahí que se prueba el oro, ¿verdad? Con fuego. ¿Para qué se usa el fuego en el oro? Para purificarlo, para separar las impurezas, ¿verdad? La basura de la pureza del oro. Y Pedro me llama la atención que da ese ejemplo también hablando acerca de la fe. Dice, nuestra fe también tiene que ser probada por fuego. Y dice ahí el apóstol Pedro, si es necesario, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Hermanos, nuestra fe va a ser probada por fuego, va a ser probada a través de las pruebas. Ahí es cuando se va a ver verdaderamente cómo es nuestra fe delante de Dios. Y le digo que me llama la atención porque Pedro precisamente se vio envuelto en un evento donde fue necesario demostrar su fe. Y vamos a ver, hermanos, que las pruebas, vaya conmigo a Mateo capítulo 8, una historia muy conocida. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, verso 23, dice la palabra de Dios. Dice, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Hermanos, en esta tarde, ¿verdad? Vamos a estar viendo las pruebas o la fe en medio de las pruebas. Algo que debemos aprender, hermanos, que las pruebas Dios las permite. Las pruebas que el creyente llega a experimentar, hermanos, nacen en el trono de Dios. Si usted lee esta misma historia en Marcos y en Lucas, se dará cuenta que el Señor les dijo, pasemos al otro lado. Y era algo muy común, ¿verdad? En los relatos que encontramos en los evangelios, que cuando Jesús, después de estar enseñando y estar atendiendo a la multitud, se alejaba en la barca al otro lado, ¿verdad? Pasaba al otro lado. Y siempre Jesús les decía, vayamos para tal lugar. Nada era obra de la casualidad. El Señor tenía todo perfectamente planeado, ¿verdad? Y Jesús les hace esta invitación.
o este llamado, vayamos en la barca hacia el otro lado. Usted ha escuchado la historia de Job. Yo creo que muchos la conocemos y más cuando hablamos acerca de pruebas, ¿verdad? ¿Cómo era Job? ¿Recuerda cómo lo describe en Job capítulo 1? Si no, vaya conmigo a Job para que vea cómo me llama la atención. Porque a veces creemos que las pruebas, ¿verdad? O los momentos difíciles a veces solamente les pasan a quienes no andan conforme a la palabra de Dios o que no son temerosos. Pero vean lo que dice la palabra de Dios. En Job capítulo 1, verso 1, dice la palabra de Dios: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado, ¿qué dice, hermanos? Y apartado del mal. Si sigue leyendo, no lo vamos a leer ahorita, se dará cuenta, ¿verdad?, que empieza a suceder una serie de acontecimientos catastróficos para él, para su esposa, ¿verdad? Porque mueren sus hijos, muere su ganado, muere cada una de las cosas o posesiones que este hombre tenía. Dice que era muy rico. Pero casi al terminar el capítulo 1, dice en el verso 21, y dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Satanás me quitó. ¿Dice así, hermanos? ¿Cómo dice? Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es impresionante, hermanos, ¿verdad? Uno lo lee y parece cosa fácil. Pero imagínese este hombre perder a sus hijos, aquello que tanto apreciaba, ¿verdad? De pronto, dice, se derrumba la casa, muere, pero Job, en medio de toda esta situación, dice, Job no halló despropósito alguno. Él no dijo: ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué yo estoy atravesando esto? Si yo soy perfecto, si yo soy recto, soy temeroso de Dios, soy apartado del mal, ¿por qué Dios? No, hermanos, Job dijo, dice ahí la escritura, no halló despropósito alguno. Entendió que Dios le estaba quitando aquello que él tanto quería, a sus hijos, sus posesiones, todo lo que él tenía. Dios me dio y Dios me quitó. Hermanos, debemos aprender que las pruebas que nosotros atravesamos tienen su origen en el trono de Dios. Dios las permite, Dios nos las manda. ¿Con qué fin? Purificar nuestra fe, hacerla mucho más preciosa que el oro, para que, como dice Pedro, para que en aquel día sea hallada en alabanza y gloria a nuestro Dios. Las pruebas nacen en el mismo trono de Dios. ¿Recuerda otro hombre que también atravesó algo similar a la historia que estamos viendo ahí en Mateo? Hay otro hombre, porque cuando leemos este relato, me llama la atención, ¿verdad?, que hay algo muy parecido en el Antiguo Testamento. Jonás, ¿verdad? Hablamos acerca de Jonás y recuerda que Dios le había dicho: ve a predicar, ¿verdad?, a Nínive. Jonás, ¿qué hizo? No quiso predicar. Se agarró un barco y se va rumbo al otro lado, totalmente contrario hacia donde Dios le había mandado. Y en este trayecto, cuando él quiere huir, dice la palabra de Dios ahí en Jonás capítulo 1, que Dios envió un viento muy fuerte, ¿verdad? Y se levanta una grande tempestad en el mar, a tal grado que la barca, parecía que se iba a partir, ¿verdad? Y Jonás, recuerdo que dice la escritura que él bajó y se echó a dormir, ¿verdad? Mientras está esta gran tempestad, él está abajo durmiendo. Pero Dios había permitido que pasara esta situación. Hermanos, las pruebas que nosotros llegamos a atravesar, Dios las permite con un plan y un propósito específico en nuestras vidas. A veces decimos: ay, jole, ¿verdad? Apenas salgo de una y entramos a otras. Incluso el otro día escuchaba a alguien que me decía: yo creo que yo nací para sufrir.
porque decía que era prueba tras prueba tras prueba. Pero sabe, hermanos, las pruebas no son malas. Las pruebas Dios las propicia para purificar nuestra fe. Las pruebas nacen, hermanos, en el mismo trono de Dios. Ahora tenemos que hacer diferencia, ¿verdad? No es cuando nosotros andamos en pecado y empezamos a tener consecuencias de nuestro... es que Dios me envió esto. No, hermanos, Dios no es tentado por el mal, dice Santiago, ¿verdad? Ni Dios tienta a nadie, hablando acerca de la tentación. Si vemos las pruebas vienen a hombres que es necesario aún ser perfeccionados en su fe. Y tienen su origen, como le decía, en el trono de Dios. Las pruebas, hermanos, sacan a relucir lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. ¿No es así? Usted recuerde cuando ha atravesado algún momento difícil, alguna situación difícil, y le aseguro que la mayoría de los hermanos que dejan de asistir a una iglesia es porque a veces están atravesando pruebas, y es cuando reniegan de Dios, creyendo que Dios no los escucha, creyendo que empiezan ellos a hacerse ideas contrarias a lo que la Biblia enseña. ¿Qué pasó? En Mateo, vea lo que pasó. Las pruebas sacan a relucir lo que hay en nuestro corazón. En Mateo, en la historia que estamos viendo de la tempestad, dice, entrándole en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Es interesante, ¿verdad, hermanos? Porque el mar de Galilea es un mar muy pequeño. Incluso algún comentarista decía que algunos que han ido a ese lugar, si se meten en la barca, ¿verdad?, a la parte central del mar de Galilea, pueden ver la orilla donde termina. Es algo pequeño. Y dicen cómo en algo tan pequeño incluso han cuestionado que este relato que encontramos en los evangelios sea verdad, porque es un lugar muy tranquilo, la profundidad no es mucha y es muy pequeño. Pero dice que algunos de estos que de pronto empezaban a dudar del relato bíblico, llegaron a ver que en cuestión de minutos se convertía ese pequeño mar en algo muy bravo, porque tiene una característica, que está como 210 metros más o menos por debajo del nivel del mar. Está rodeado de unas montañas con muchos árboles que de pronto llegan aironazos y en cuestión de minutos provocan una tempestad tan grande. Incluso Lucas dice que era algo terrible como se levantó esta tempestad en el mar. Ahora, recordemos que la mayoría de ellos eran pescadores, que seguramente sabían sortear momentos difíciles en el mar, pero esta situación era algo que ellos ya no podían controlar. Le aseguro, hermanos, que yo y usted quizás muchas veces hemos atravesado cosas que nosotros no podemos controlar. Cuando nos enfermamos de COVID, queda uno sin poder hacer nada. Cuando tuvimos dengue, yo recuerdo también, los dos, mi esposa y yo, postrados en cama, tirados, con una impotencia de no poder hacer nada, más que confiar en Dios, Recuerdo que hago memoria de las veces que he estado, hermanos, en estas situaciones, y veo cómo Dios se encarga de suplir cada una de las necesidades. Veo cómo Dios es fiel en esos momentos cuando nosotros confiamos en nuestro Dios. Cuando no atribuyemos o creemos que ¿para qué, Señor, permites esto? Dios tiene propósitos en medio de esas pruebas. Sacan a relucir lo que hay en nuestro corazón, porque los discípulos, hermanos, en otras versiones dice que es como un reclamo. Aquí dice que ellos dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Pero hay otras versiones que dicen, Señor, ¿qué acaso no te importamos? Son palabras fuertes, hermanos. Son palabras fuertes que quizás no la hemos dicho, pero a veces quizás en nuestra mente hemos sentido eso en nuestro corazón, cuando atravesamos esas situaciones. Señor, ¿qué acaso no te importo? Señor, ¿qué acaso no soy tu hijo?
¿por qué estás permitiendo esta prueba? Pero en lugar, hermanos, de cuestionar a Dios, seamos como Job. Encontremos que Dios tiene un propósito en medio de esta situación. Las pruebas, hermanos, van a sacar a relucir lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Mismo Pedro, no sé si usted recuerda que Jesús ahí en Lucas le dice: Pedro, Satanás os ha pedido, ¿verdad?, para zarandearte, mas yo he rogado, ¿para qué? Para que tu fe no falte. ¿Y qué dijo Pedro en respuesta a esto que Jesús le dijo? ¿Recuerdan? Nunca te negaré, si es necesario morir, moriré contigo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Ay, Pedro, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Él pensaba que su confianza en Dios era tan grande y tan fuerte que era capaz de morir por él. Pero al primer cuestionamiento decirle: este es uno de los que andaban con Jesús. No, yo no soy. Cuando viene la prueba, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde está este hombre que era capaz de morir por su maestro? Que era capaz de ser encarcelado. Estaba negando al Señor en medio de la prueba. Jesús no le dijo: te voy a librar, ¿verdad?, de la prueba. No, he orado por ti, para que tu fe no falte. Hermanos, vemos el interés de parte de Dios para fortalecer nuestra fe. Dios estaba permitiendo esta situación en el mar de Galilea para enseñarles algo grande a sus discípulos. De alguna manera ellos, viendo el contexto, hermanos, yo siento que ellos se sentían de alguna manera como victoriosos, como hombres de fe, como hombres aventados, porque si usted lee el contexto, se dará cuenta que Jesús hace milagros y sus discípulos están viendo, ¿verdad? Hacen milagros, sana a la suegra de Pedro, al siervo del centurión a una distancia, ¿verdad? De pronto unos hombres se acercan y le dicen: Señor, nosotros te queremos seguir. Pero Jesús les dice: las zorras, ¿verdad?, tienen guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Y muchos que hicieron estos hombres? Se retiraban. Pero los discípulos: nosotros te seguimos, Señor. De alguna manera se sentían como hombres de fe, como hombres que confiaban en aquel que estaban siguiendo, pero luego su fe fue probada. Y su fe, y esta prueba sacó a relucir lo que verdaderamente había en su corazón. Señor, ¿no te importamos? ¿Qué es lo que Jesús les reprocha? Dice ahí la palabra de Dios: van con Jesús y Jesús les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? El escritor de Hebreos que decía: sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, las pruebas que Dios permite en nuestras vidas es para probar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe, para demostrarnos cuánto verdaderamente confiamos en nuestro Dios. Algo que me llama la atención aquí es que las pruebas, hermanos, van a llegar de repente. No le van a avisar. ¿A usted le han avisado cuando vienen momentos así complicados a su vida? Imagínese si a Job le hubieran dicho: ¿sabes qué, Job? Va a venir una prueba tremenda contigo, ¿verdad? A tus hijos les va a caer la casa en la que están. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Ahí los deja? No, ¿verdad? Los saca al campo, quizás pone unas casas de campaña, para que no acontezca algo malo. ¿Saben qué? A sus discípulos Jesús no les dijo: ¿saben qué? Vamos a ir al otro lado, pero cuando vayamos cruzando se va a levantar una tempestad terrible. No se hubieran subido a la barca. Hermanos, la verdad es que las pruebas no nos avisan. Esas llegan de repente, llegan quizás en el momento que para nosotros es el momento menos esperado, menos oportuno, ¿verdad? Pero es el momento en el que Dios ha determinado fortalecer nuestra fe. Las pruebas llegan, hermanos, cuando tienen que llegar. Las pruebas, hermanos, nos ayudan también a conocer mejor a nuestro Dios. Si no es por las pruebas, usted no se daría cuenta de la fidelidad de nuestro Dios.
Si no es a través de los momentos y circunstancias difíciles, no se daría cuenta de la grandeza de la provisión de nuestro Dios. Él nunca nos va a abandonar, ni nunca nos va a desamparar. Sigue el relato bíblico, dice en el verso 26, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este? Que aun los vientos y el mar le obedecen. ¿Qué hombre es este que estamos siguiendo? ¿Quién es Jesús? Hermanos, como le decía hace un momento, las pruebas nos ayudan a conocer mejor a nuestro Dios. Si usted hace memoria de Job, ¿usted cree que Job conocía verdaderamente a Dios? Este hombre recto, temeroso de Dios. ¿Recuerda qué es lo que él hacía para no ofender a su Dios? Por sus hijos. Dice que presentaba sacrificios a Dios. Por si uno de mis hijos, dice, lo ha ofendido o ha hecho en contra de Dios, dice que él continuamente estaba haciendo esto. ¿Por qué? Porque le interesaba estar bien con Dios. Le interesaba esa relación, no solamente de sus hijos, ¿verdad? Entonces, era un hombre que buscaba el estar bien con Dios, y seguramente le conocía y sabía lo que le desagradaba, pero también lo que le agradaba, y por eso oraba por sus hijos, presentaba sacrificio por sus hijos, y también por él, ¿verdad, hermanos? Porque debemos entender, la palabra de Dios dice que todos hemos pecado, y cuando habla la Biblia de que este hombre era recto, perfecto, no quiere decir que nunca pecó, porque el único que no pecó fue Jesucristo, pero era un hombre que conforme a sus costumbres, venía y presentaba sacrificios, ¿verdad?, a su Dios, para que esos pecados fueran cubiertos, en lo que Cristo venía a perdonar todos sus pecados. Este hombre, como les digo, quizás nosotros teniendo esto en mente diríamos, era un hombre que verdaderamente confiaba y creía en su Dios. Pero vea cómo termina el relato de Job. Job capítulo 42, vaya conmigo por favor. Job capítulo 42. Job capítulo 42. Dice del verso 1, voy a dar lectura, dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos, ¿qué, hermanos? Mis ojos te ven. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Las pruebas, hermanos, nos ayudan a conocer mejor a nuestro Dios. Quizás de este hombre, como le decía, pensaríamos que conocía perfectamente a Dios. Pero no fue sino a través de esta prueba que Dios permitió que él pudiera decir: ahora, Señor, ahora te puedo ver. Sus discípulos, a través del relato que estamos viendo en Mateo, pudieron decir: ¿qué hombre es este? Ver el poder de Dios en medio de la naturaleza, controlando la naturaleza. Hermanos, las pruebas nos ayudan a conocer mejor a nuestro Dios. Ojalá, hermanos, verdaderamente podamos entender
que las pruebas en nuestra vida tienen un propósito. Que las pruebas que Dios permite en nuestra vida, Dios las ha permitido para que le conozcamos mejor, para que veamos su amor, para que veamos su misericordia, para que veamos su provisión, para que veamos, hermanos, que aún nosotros, sin merecer nada de esto, Él es bueno con cada uno de nosotros. Leía hace un momento el hermano allá afuera en el Salmo, ¿verdad? Su misericordia es por la eternidad. La misericordia de Dios hacia con nosotros, hermanos, es por la eternidad. Recuerde, las pruebas nacen en el corazón, en el trono de Dios. Las pruebas sacan, hermanos, o van a sacar a relucir lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Las pruebas van a llegar de repente a nuestra vida, pero las pruebas nos van a ayudar a conocer mejor a nuestro Dios. Como dice Pedro, nuestra fe va a ser probada por fuego, pero Dios la quiere purificar para que esa fe, hermanos, que nosotros decimos tener en nuestro Dios, sea hallada en alabanza, en gloria y en honra, no a nosotros, a nuestro Dios, que tuvo misericordia en medio de esa situación. Dice Romanos, ya para finalizar, Romanos capítulo 8. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 8, dice del verso 31, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro. Pablo estaba seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, hermanos, nos puede separar del amor de Dios, ni tribulación, ni angustia. Pedro pudo entender, hermanos, cuando escribe, él vivió esa tempestad. Él vio a su maestro cómo controló la naturaleza. Y en su primera carta dice, si es necesario pasar ahora, dice, aunque ahora, si es necesario, por un poco de tiempo, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, para que nuestra fe sea purificada. Hermanos, va a ser necesario que nuestra fe sea probada. Recuerden, no rechacen las pruebas, no renieguen en contra de Dios. Recuerden que las pruebas nacen en el trono de Dios. Las pruebas van a sacar a relucir lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Van a llegar de repente, no le van a avisar, pero esas pruebas, hermanos, le van a ayudar a conocer mejor a su Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos.